Bueno, y vamos a lo que nos compete en esta mañana también. Y quiero hablarles un poquito en esta mañana, contarles una, creo, breve historia que está en el libro de Éxodo, ¿sí? Y que relata puntualmente la salida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿sí? Y salió de Egipto, salió de la esclavitud, camino ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y el pueblo de Israel fue testigo de un cuidado muy especial por parte de Dios. Dios tuvo un especial cuidado sobre su pueblo y durante todo el andar del pueblo de Israel por el desierto, Dios lo cuidó. Y ese pueblo pudo ser testigo de su cuidado. Le cuento algunos detalles como para que tengan en cuenta del cuidado de Dios con respecto a ese pueblo. Dicen que cuando salieron, que iban caminando, una nube, una columna de nube iba delante de ellos, el Señor iba delante de ellos y una columna de nube guiaba al pueblo durante el día y de noche una columna de fuego. Yo me imagino ese escenario y yo digo, Señor, una columna de fuego iluminándolos. Dice que tanto de día como de noche el pueblo se podía mover, podía seguir caminando porque la luz no cesaba. Otro detalle, mientras ellos iban saliendo, después el pueblo de Egipto que los había dejado ir, Faraón, decidieron empezar a perseguirlos a este pueblo y cuando el pueblo de Israel se dio cuenta, obviamente, ¿qué hizo? Empezó a huir. Y cuando iba huyendo, llegaron a orillas del Mar Rojo. ¿Qué hizo el Señor en ese lugar? Abrió el mar. El pueblo pasó, dice, caminando en seco, como si no hubiese habido agua. Y cuando el pueblo hubo cruzado y que venía ya ahí el ejército enemigo detrás de ellos persiguiéndolo, y cuando ya todo el pueblo de Israel hubo cruzado, el Señor cerró las aguas y todo el ejército enemigo desapareció. Todo el ejército enemigo desapareció y el pueblo de Israel fue testigo de eso. Después, en algún momento, cuando el pueblo de Israel se le antojó y extrañaba comer carne. ¿Cuántos extrañan comer carne en este tiempo? Estaba complicado. ¿Cuánto habrá valido la carne en ese tiempo? El pueblo de Israel querían comer carne, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor? Mandó codornices para que comieran carne hasta que se cansaron. Y no solamente mandó codornices, sino que el Señor empieza a darles un regalo del cielo, un alimento del cielo, que se llamaba maná. Y ese maná caía desde el cielo y durante 40 años el pueblo comió de ese maná. 40 años comieron de ese alimento que Dios les daba. Día y noche habrán estado comiendo esas hojuelitas, ¿sí? Las galletitas maná no son, ¿sí? Pero el día domingo o el día de reposo, mejor dicho, no descendía ese pan, pero el día anterior el pueblo juntaba para tener durante el día de reposo. Y ese día de reposo el pueblo era alimentado. Y ese alimento no se echaba a perder, pero si lo juntaban y juntaban de más cualquiera de los otros días de la semana, ese alimento sí se echaba a perder. Miren cómo era el Señor. Cuando anduvieron por el desierto caminando, otro detalle que me pareció hermoso, dice que la ropa ni el calzado se les desgastó. Es decir, ¿de qué era la ropa? Bueno, era el Señor el que los cuidaba, ¿sí? Dice que las túnicas y ese calzado nunca se desgastó. 40 años, ¿sí? Con esa ropa sin gastarse, como si hubiesen salido ayer de Egipto. Calculo que alguna otra muda deben haber tenido, pero esa ropa estaba intacta. Y cuando el pueblo en un momento tuvo sed, ¿qué hizo el Señor? Le dice a Moisés, anda, golpea de la roca, va a salir agua y dale de beber al pueblo. Y de una roca, de una peña, Dios le dio de beber a su pueblo. Un montón de detalles que Dios tuvo con ese pueblo hermoso de Israel. Y ese pueblo
pudo ver a Dios durante muchos años proveyendo, cuidándolo. Y aunque se quejaron muchas veces, porque se quejaron muchas veces, aún así Dios siguió cuidándolos. ¿Les suena familiar esto? Se quejaron muchas veces, pero aún así Dios siguió cuidándolos. Y hoy vamos a hablar justamente del cuidado de Dios sobre los hijos, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y a este mensaje le puse por nombre "Me cuidas", ¿sí? Y creo que me gusta mucho esa imagen de ese padre con ese hijo, porque habla de ese cuidado, ¿sí? Y quiero que vayamos juntos a Romanos 14, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo. Dice: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Vos y yo pertenecemos al Señor. Vos y yo somos parte de ese pueblo escogido. Y esta verdad de saber de que somos parte de ese pueblo y que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él, nos tiene que llevar o nos tiene que mover a dejar de buscar nuestra propia voluntad en todas las cosas y empezar a buscar hacer la voluntad de Dios. Necesitamos buscar la voluntad de Dios en cada paso, en cada instancia de nuestra vida. Tenemos que buscar en cada detalle cuál es la voluntad de Dios y poder caminar en esa voluntad y permitirle que Dios sea el que gobierne sobre mi vida. Y esa es la forma, permitirle que Dios gobierne sobre mi vida. Si yo dejo que Él gobierne, le estoy permitiendo que Él me cuide. Si yo dejo que Él gobierne, le estoy diciendo: Señor, te doy el permiso para que me guíes cómo conducirme. Necesito que me enseñes en mi caminar qué hacer, qué decidir. Necesito que tu cuidado sea sobre mí. El hecho de decir: Señor, quiero que gobiernes, significa que yo ya no gobierno y Él sí toma el gobierno sobre mi vida. Y eso me da seguridad. Amén. Vivimos en un sistema o en medio de este mundo loco, ¿no? Donde necesitamos ser librados de un engaño y una mentira tan grande de que para estar bien, para sentirnos bien, para sentirnos completos, tenemos que alcanzar ciertos estándares en la vida, ¿sí? Como un buen pasar económico, o como quizás una buena vivienda, o una buena profesión, tener una profesión, tener un buen vehículo, rodearte de gente importante, tener una buena reputación y tantas otras cosas más, como si eso fuese la esencia de nuestra vida, como si esa fuera el todo en la vida del hombre. Y no es así. Pero este pensamiento tan sutil o a veces tan obvio termina metiéndose en la mente y en el corazón del hombre de tal forma o a tal punto que nos incita a vivir afanados, a vivir con un cierto afán por alcanzar esas cosas. El afán por el querer tener más, el afán por poder llegar a eso que dicen que si llego a esto, me considero dentro del grupo de los exitosos, de los que triunfan en la vida. Y ahí entra a trabajar ese afán, y ese afán nos lleva a querer que todo sea ya, que todo sea pronto. Estamos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, y muchas veces Dios no es así. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque si todo fuera inmediato, no habría procesos en nuestra vida. Si todo fuera fácil, no habría cosas que trabajar o en las que profundizar en nosotros. Y realmente esto nos lleva a que podamos estar desviviéndonos constantemente por alcanzar aquello que ese modelo me dice que debo alcanzar. Me desvivo, lucho por eso. Mi meta termina siendo eso. Y mientras más y más crece ese deseo de tener, más y más se desdibuja el deseo de que Dios gobierne sobre mi vida. Mientras más me afano, más se desdibuja
el deseo de que Dios gobierne sobre mi vida, sobre mi corazón. Y terminamos comportándonos como si Dios no supiera cómo cuidarnos. Como si Dios no pudiera cuidarnos. O como si Él no tuviese la capacidad de cuidarnos o la capacidad aún de proveer estas cosas que les mencioné. Pero proveerlas a su forma, en su tiempo, y si es su voluntad. Y si es conforme a su voluntad. Dios tiene la capacidad, y quiero aclarar que no está mal. A ver, no está mal tener tu propia casa, no está mal estudiar, no está mal que te prepares, necesitas estudiar, necesitas formarte, necesitas trabajar. Es bueno que tengas tu auto, es bueno que tengas tu moto, tu bici, no sé, lo que quieras, está bueno que lo tengas. Pero el problema es cuando por alcanzar esas cosas luchamos y terminan siendo una prioridad en nuestra vida, cuando nuestra prioridad es agradar el corazón de Dios. Y nuestra prioridad es caminar una vida que agrada al Señor. Dios no quiere ver un pueblo afanoso. No quiere ver un pueblo que camina en el afán. Nosotros terminamos creyendo bajo esa mentalidad que todo depende absolutamente de nosotros. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. ¿Y dónde queda la figura de Dios en todo esto? ¿Dónde dejamos esta verdad de que Dios sí me cuida y de que Dios tiene la capacidad para cuidarme? Entonces tenemos que ser cuidadosos de lo que dejamos entrar a nuestro corazón y de qué tipos de pensamientos albergamos y cuáles son los deseos que hay en nosotros. Y aún chequear, hacer como un checklist en nuestro corazón y decir, a ver, ¿cuáles están siendo mis prioridades en este tiempo? Necesitamos como hijos hacer un chequeo de cómo está mi corazón hoy, detrás de qué yo estoy corriendo, detrás de qué estoy invirtiendo mi tiempo. Y quiero compartirles un pasaje ahí que está en Mateo 26, del 25 al 33. Me gustaría que lo leyéramos juntos porque creo que esto es importantísimo en este aspecto de ser cuidadosos, de no afanarnos. Dice el versículo 25 de Mateo 6, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y el 31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero el Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. ¿Quién cuida a los pájaros? Los pájaros que están sueltos. ¿Quién cuida a los pájaros? ¿Quién cuida de esos lirios en el campo? ¿Conocen los lirios? ¿Conocen la flor del lirio? ¿Vieron lo que es? Es bellísima. Lo dejó ahí por el suelo Salomón. ¿Quién cuida de nosotros? Él. Así como cuida de esos pájaros, cuida de esas plantas. Y quiero compartirles una frase. Ahí, no sé si está en pantalla. Dice, si el afán domina tus pensamientos, es porque el concepto que tenés del cuidado de Dios sobre tu vida es débil.
¿Mm? Chance, escucho por ahí. Porque dice el versículo 32. Deja la frase ahí, Lucas, no hay problema. El versículo 32 decía, esas cosas, o sea, el afán, dominan el pensamiento de los incrédulos. Si nosotros vivimos afanados, ¿dentro de qué categoría caemos? De los incrédulos. Por eso la frase dice, si el afán domina tus pensamientos es porque el concepto que tenés del cuidado de Dios sobre tu vida es débil. Y no sé hasta dónde me cuida. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Esto es una verdad porque si verdaderamente esto fuese un fuerte en mi vida, si yo tengo presente que Él me cuida y que Él cuida de los mínimos detalles de mi vida, no debería por qué afanarme. No tendría por qué estar corriendo detrás de cosas de las cuales Dios no me ha pedido que corra. Amada iglesia, en Cristo estamos completos. Esa verdad tiene que socavar nuestro corazón, lo profundo de nuestra vida, de que en Él estamos completos, de que Él tiene cuidado de nosotros y que Él va a añadir a nuestra vida todo lo que necesitemos, todo lo que verdaderamente necesitemos hoy. ¿Sí? Él va a añadir todo lo que verdaderamente estás necesitando hoy, conforme a lo que Él considera que estás necesitando. ¿Se entiende que hay una diferencia de perspectiva? No es lo que yo considero que necesito, sino lo que Él considera que yo necesito como hijo. Por eso tenemos que ser cuidadosos. No hablo de ser conformistas, no hablo de estar de brazos cruzados, porque como les decía, tenemos que ser hombres y mujeres esforzados, pero sí hablo de tener ese margen de consideración de lo que Dios hace en mi vida, de lo que Él es capaz como Padre de proveer en mi vida. Y cuando yo tengo reforzada esa verdad de que Él va a proveer lo que yo necesito, no va a haber lugar para el afán. Y cambia muchísimo la actitud en nosotros cuando esta verdad es fortalecida. Necesitamos afirmar, iglesia, esa verdad de que Él nos cuida. De decirle que tenés al lado, mientras yo tomo agua, de decirle que tenés al lado, Él te cuida. De decírselo varias veces hasta que tome agua. ¿Se lo dijiste? ¿Sí? El afán te roba la capacidad de vivir una vida de gratitud y contentamiento por lo que Dios te da cada día y te impide ver aún los pequeños detalles del cuidado del Padre. ¿Puedes pasar la otra frase, Lucas? Dice, el afán, dice, te roba la capacidad de vivir una vida de gratitud y contentamiento por lo que Dios te da cada día. Miren cómo trabaja eso en nuestro corazón, que nos roba esa capacidad de que por querer alcanzar aquello por lo que estoy luchando, por lo que me estoy esforzando, transpirando cada día, tengo la mente ahí, tengo el corazón ahí, pero no puedo ver los pequeños detalles del cuidado de Dios sobre mi vida. El afán te nubla la capacidad de que vos puedas ver esos pequeños y hermosos detalles del cuidado del Padre sobre tu vida. Y miren lo que dice Filipenses 4:19. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Qué hermoso, qué hermosa verdad. Él suplirá todo lo que necesiten. Pero dice, este mismo Dios, quien me cuida. Él te cuida. Otro detalle a tener en cuenta, debemos aprender como iglesia a vivir el cuidado de Dios bajo el entendimiento de que Él es soberano. Vivir el cuidado de Dios bajo esa perspectiva de que Él es soberano y que lo que Él decide y que lo que Él vaya a hacer sobre mi vida es lo mejor. ¿Están convencidos de eso? ¿Sí? ¿Y en la práctica? ¿Y en la práctica cómo venimos? Ya vamos a ver la parte de la práctica. Si Él gobierna, decíamos recién,
Y así como decimos que si Él gobierna le estoy permitiendo que me cuide, ahora decimos, si Él gobierna, le estoy permitiendo que Él decida sobre mi vida lo que Él quiere, lo que Él considera mejor. ¿Mm? ¿Y qué es lo que me da seguridad? De que Él, como buen padre, que era lo que veíamos hace un rato, esa imagen de ese padre con ese hijo, de que Él como buen padre va a decidir sobre mi vida y va a hacer sobre mi vida todo lo que corresponde. ¿Por qué? Porque Él me cuida y porque Él sabe cómo sostenerme y Él sabe los planes que Él tiene para mi vida. Job 23, del versículo 13 al 16, miren lo que dice. Miren lo que decía Job. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. ¡Qué hermoso! ¿Quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Pero no es que estamos hablando de un padre terco. A ver, pongámonos en la figura. ¿Quiénes son papás y mamás en este lugar? A ver, levántenme la mano. Hay muchos padres y madres. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo que le hace bien a nuestros hijos y qué es lo que no les hace tan bien, ¿sí? De hecho, varias veces nuestros hijos tienen que subir esas escaleras en penitencia allá arriba, ¿sí?, a esa habitación. ¿Por qué? Porque hicieron algo que no conviene y nosotros una y otra vez vamos a remarcar y vamos a sostener que eso no le hace bien. Y eso no significa que nosotros seamos tercos, ¿se entiende? Porque un padre vela por el cuidado del hijo. Un padre vela para que su hijo pueda crecer sanamente. Entonces, por eso dice, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Nadie. Lo que Él decide, lo va a hacer. Él hará conmigo lo que tiene pensado. Pero lo que corona esta frase, este versículo, dice, Él controla mi destino. Qué bueno es saber que Él va a hacer en tu vida todo lo que tiene pensado hacer. Qué bueno es saber, cuánta seguridad de saber que si yo le entregué mi vida al Señor, de que si yo le dije, Señor, goberna sobre mi vida, Él va a hacer todo lo que tiene pensado hacer. Si mi corazón es dócil, si mi corazón se sujeta a su voluntad, si mi corazón no es rebelde, Él va a hacer todo lo que en su perfecta voluntad tiene pensado hacer sobre mi vida. Amén. Pero cuando les decía recién que quiero que vayamos a lo práctico, ¿sí?, nos pasa a veces en lo cotidiano que o nos levantamos y decimos, Señor, te entrego esto y esto. Te pido por esto. Señor, ayúdame con esto. Señor, gracias por esto. Pero lo dejo en tus manos. Y cuando Dios toma una decisión, por eso por lo cual veníamos orando, veníamos intercediendo, veníamos ayunando, el Señor toma una decisión, hay un desenlace y ya no nos gusta tanto lo que decidió. El desenlace es esto, el resultado es esto. Mire, señora, el resultado de esto es esto. Y ya se te mudó el semblante. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo como vos esperabas. Porque Dios no lo hizo en la forma en la que vos querías. ¿Por qué? Porque quizás lo que Él decidió va a implicar mayor esfuerzo, mayor dedicación, va a requerir espera y un montón de otras cosas que te llevan en cierta forma a estar renegando un poco de lo que el Padre decide. ¿Te ha pasado de renegar un poco de lo que Él ha decidido? ¡Ah, qué dóciles! ¿Les ha pasado? Y sí, Señor, pero si yo estaba esperando esto. Hace 20 años que vengo orando por Él. Mira, se lo llevo a esta otra flaca que hace un mes que vino. Voluntad divina, perfecta, agradable. Él es bueno, iglesia. Él es bueno y Él va a hacer las cosas a su forma. Ahora, si vos y yo estamos renegando de lo que el Padre decide, hay una raíz un poco más profunda y es que no estamos teniendo en consideración de que Él
en su cuidado va a decidir lo mejor para nosotros. De que Él en su soberanía va a decidir lo que nos conviene. Cuando nosotros entendemos esta verdad, dejamos de renegar de lo que el Padre decide. Jeremías 29, versículo 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. No perdamos de vista esto de que Dios tiene planes para lo bueno. Y en medio de cada situación, de lo que Él decide, nosotros, vos y yo, somos formados. En medio de lo que el Padre decide, hay un carácter que se forma en nosotros. Somos formados en carácter. La persona de Cristo es formada en nosotros en medio de lo que Él decide, sea conforme a lo que nosotros pensamos o no tanto. Pero hay algo en esos procesos que es formado y es carácter. Como hijos somos formados en el carácter del Hijo. El Padre verdaderamente sabe qué tratar con cada uno de ustedes. Por eso en alguna instancia va a ser un sí inmediato, pero para otro va a ser un no. Para otro va a ser un esperá. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vos. Y Él sabe lo que vos estás necesitando en este tiempo. Todo lo que Dios en su soberanía decide sobre tu vida tiene que ver con su cuidado y con los planes que Él tiene para vos. ¿Sí? Dios tiene planes. Por eso dice esta frase: todo lo que Dios en su soberanía decide sobre tu vida tiene que ver exclusivamente con su cuidado y con los planes que tiene para vos. Y es oportuno replantearnos el concepto de lo bueno, porque leíamos recién que tiene planes para lo bueno, ¿sí? Y a veces pensamos que lo bueno, el bien, tiene que ver exclusivamente con el disfrute de las cosas terrenales, ¿o no? ¿Les ha pasado o no? Es decir, planes para lo bueno, disfrute, vacaciones, viajes, ropa, calzados, taco, plataforma, pulseras, collares, pintura, todo para las mujeres. Pesca, ¿sí? Bicicleta, corridas en la sierra, viajes de pesca, partidos de fútbol a los que les gusta el fútbol, de lunes a viernes. Muchas veces el disfrute no tiene tanto que ver con lo bueno. O lo bueno no siempre es disfrute. Muchas veces lo bueno no nos gusta tanto. Muchas veces ese plan para lo bueno no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque Él, como decíamos recién, es un Padre que va a cuidar nuestro corazón. Y si hay algo que va a priorizar, va a ser el guardar y cuidar nuestra vida. Ahora, si decimos que Él tiene planes para lo bueno, planes de bien, ¿cuál es la naturaleza o cuál es la naturaleza de ese plan o ese bien? Fíjense ahí en Jeremías 29, versículos 12 al 14. Busquen ahí Jeremías 29, del 12 al 14. ¿Pueden ir pasando, chicos? Dice ahí en Jeremías 29, versículo 12, dice: en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esos son los planes de Dios, los planes de bien. El bien está relacionado puntualmente con que su presencia no nos va a abandonar. El bien tiene que ver con que vos y yo caminemos bajo el cuidado del Padre. El bien tiene que ver con que cuando yo ore, Él me va a escuchar. Que cuando yo clame, Él va a responder. Esos son los planes de bien. Dios cuida de nosotros y sus planes para lo bueno tienen que ver puntualmente con esta verdad. Que cuando oren, los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque el deseo y el plan de bien de Dios es que nosotros seamos hijos de la intimidad. Que podamos tener una relación íntima con Dios. Y Él tiene cuidado en todo lo que va forjando alrededor de nuestra vida para llevarnos a una relación íntima con Él.
Ese es el deseo del corazón del Padre. El bien es caminar junto a Él. ¿Sí? El bien es caminar junto a Él. Y me gustaría que se lo digas al que tenés al lado. Decirle, el bien es caminar junto a Él. Decíselo. ¿Sí? Así de paso no se duerme ninguno. El bien es caminar junto a Él. Los planes de bien que hace mención son una vida bajo su cuidado. Los planes de bien es una vida de intimidad, y los planes de bien son el deseo del corazón de Dios de que vos y yo podamos vivir la plenitud del Hijo acá en la tierra, que podamos vivir la plenitud de Cristo en nuestra propia vida, aun cuando estamos en esta tierra. Esos son los planes de bien. Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ese es el cuidado de nuestro Dios. Nada, iglesia, va a poder separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y hace tan bien como hijos poder recordar esas verdades. Ese es el cuidado de Dios. Nada va a poder separarte del amor de Dios. Él te cuida. Él me cuida. Isaías 41:13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, que estoy aquí para ayudarte. Díganme si eso no es cuidado del Padre. Qué tremenda verdad. Y en esta mañana, iglesia, yo quiero preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Has estado pensando por cosas que te pasaron que Dios no estaba cuidando de vos? ¿Has estado dudando de ese cuidado del Padre? ¿Cómo está tu corazón hoy en tu relación con Él? ¿Te tocaron pasar por situaciones en las que has sido herido, has sido herida? ¿Estás triste porque corriste y corriste detrás de algo que nunca llegó o que no ha llegado aún? ¿Te sentís fracasado por no alcanzar aquello por lo cual has estado luchando y corriendo? ¿Te pasaron cosas que lastimaron demasiado tu corazón? ¿Cómo te encuentra Dios hoy, iglesia? ¿Sabes qué? Dios tiene toda la capacidad. Si hoy te encontrás lejos, si tu corazón está lejos, si tu corazón no está en una intimidad con Él, Dios tiene la capacidad de volver a encauzarte en su amor. Dios tiene la capacidad de traerte de nuevo, para que vuelvas a una relación íntima con Él. Dios sí tiene la capacidad de sanarte si has estado herido. Dios sí tiene la capacidad de restaurarte, de restaurar lo que pasó en tu pasado. Dice su palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Dios tiene la capacidad de vendar esas heridas, de sanarte, de restaurarte. ¿Por qué? Porque Él es un Padre que te cuida. Yo creo que es tiempo de correr a los brazos del Padre. Te encuentre como te encuentre hoy. Es tiempo. Siempre es oportuno correr a los brazos del Padre. Y ese es nuestro mejor lugar. Ese es nuestro mejor lugar. Fuimos creados para estar ahí, en su misma presencia. Te invito que si querés, te pongas de pie en esta mañana y que puedas empezar a adorar a tu Dios.
Cierra tus ojos ahí donde estás, en reverencia al Señor. Y creo que también a veces uno piensa en las carencias, en esas carencias que nosotros consideramos en nuestra vida. Pero creo que también está bueno y te aliento en esta mañana que puedas pensar en aquellas cosas en las que también Dios se ha mostrado como un Padre. En aquellas cosas en las que Dios te ha librado, te ha cuidado. Que puedas pensar de cuántas cosas Él te cuidó, de cuántas cosas Él te libró. Que sea una mañana donde puedas recordar ese día en que abriste tu corazón a Él. Porque ese día Él te libró de una eternidad sin Cristo. Ese día Él te libró de la condenación eterna. Él te libró de estar toda una vida en el infierno para pasar a estar una eternidad junto con Él. ¿De cuántos escenarios Él te libró? Él fue como un escudo a tu alrededor. Fue como un escudo a todo tu alrededor. ¿De cuántas situaciones humanamente imposibles de resolver? Él te libró, Él te cuidó, Él trajo respuestas. Quizás te libró de una ruptura familiar, o quizás también te restauró después de una ruptura en tu familia. Quizás sos fruto de esa restauración. ¿Cuántas veces Él abrió el mar para que pasaras? ¿Cuántas veces Él abrió el mar para que pasaras en seco y te libró de los enemigos? ¿Cuántas veces Él sanó enfermedades? ¿Cuántas veces multiplicó eso que escaseaba en tu casa? ¿Cuántas veces Él puso pan sobre tu mesa? ¿Cuántas veces Él te vistió? ¿Cuántas veces te abrazó con su gracia? Él te dio vida eterna. Recordar estas cosas, hacer memoria de estas cosas. Al hacer memoria de esto es imposible no reconocer que Dios me cuida. Y aunque hoy te encuentres quizás renegando de alguna situación o quejándote, Él te va a cuidar. Pero es importante que posiciones tu corazón en la posición de gratitud, en la posición de agradecimiento, y en vez de mirar carencias, puedas empezar a mirar todo lo que Dios en su paternidad te ha dado y en su gracia te ha dado. Él es un buen Padre. No lo olvides. Él cuida de tu vida, iglesia. Él es tu pastor. Él es tu pastor. Dice Ezequiel 34. Ahí donde estés sentado, estés parado, ahí con tus ojos cerrados, escucha esta verdad que Dios dice de sí mismo. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones. Las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán de los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas
de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Cuán cuidado nos sentimos por vos, Señor. Ese sos vos, Señor, ese sos vos. Nuestro buen Padre, nuestro pastor. Ese sos vos, Señor. Señor, gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarnos, Señor. Ese es tu cuidado el que necesitamos, Señor. No queremos buscar satisfacernos en lo que este mundo, este sistema puede ofrecernos. No queremos buscar seguridad alcanzando lo que este sistema nos dice que debemos alcanzar. Queremos encontrar nuestra seguridad en el saber que somos tus hijos, que soy tu hijo, que soy tu hija y que me cuidas. Ahí está mi seguridad, en saber que me cuidas. Gracias por buscarme. Gracias por no cansarte. Gracias por insistir. Gracias por ser ese pastor que me buscó, que me alcanzó, que me trajo de regreso a casa, que me restauró, que vendó mis heridas, que me sanó. Gracias por ser ese pastor. Gracias, Señor. Quiero que hagamos algo juntos en esta mañana. Quiero que, así como estamos en reverencia delante del Señor, que busques 1 o 2 personas o 3, pero que te muevas a orar por alguien. Estamos hablando que el pastor salió a buscar a las perdidas, salió a buscar a esas ovejas para sanarlas, para restaurarlas, para vendarlas. Entonces, en esta mañana, que Dios te guíe para poder ir hacia esa persona que Él te mostró, que Él te marcó, que puedas moverte en amor a la vida de un hermano o a una familia o donde Dios te mueva, pero que en esta mañana seas movido a poder ir y orar y en esa oración poder manifestar ese cuidado de parte del Padre. Que en esa oración pueda verse reflejado el amor del cuidado del Padre sobre la vida de ese hermano. Así que sentite en libertad, no te quedes en tu lugar, a no ser que alguien venga a orar por vos, pero si no, salí a buscar a un hermano. Empiecen a orar, empiecen a agradecer. Hoy el Señor usa tu vida para cuidar la vida de ese hermano. Gracias, Señor. Que nadie se quede solo. Si ves a alguien solo, por favor, acércate y ora por esa persona. Servidores, discipuladores, responsables de grupo de vida, por favor, que puedan estar orando por otros.
Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar manifestando tu cuidado, Señor. Gracias por estar manifestando tu cuidado, Jesús. Gracias por manifestar tu cuidado en medio de tu iglesia. Nos sentimos tan amados, tan amados, tan amados, tan cuidados por vos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
me abrazas, me cantas, me me cuidas, me abrazas, me cantas, me cantas, me amas, me me cuidas, me abrazas, me cantas, me sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es tan hermoso, Dios. Es tan hermoso saber que somos cuidados por vos. Gracias porque me cuidas. Gracias porque en esta mañana, Señor, también en este lugar has manifestado tu amor a través de la vida de cada hermano. Ha sido tan hermoso ver el amor de la iglesia, de unos por otros, en un abrazo, en una oración, en una palabra. Gracias, 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 Señor. Desde la sencillez del corazón, queremos decirte gracias, Señor, porque me cuidas, Padre. Gracias, Jesús. Santo eres tú, Señor, santo y digno de toda gloria. Gracias por tu presencia manifiesta en este lugar, Señor. Gracias. Santo eres tú, Señor. Disfrutamos de tu presencia, Señor. Gracias.